para ver cómo se van configurando las campañas, no solo presidenciales, sino que también al Congreso. Estamos junto a la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Ha pasado Aquí ya una semana. pronta. Bueno, justamente la vemos en terreno. Ha pasado una semana en la que ya están inscritas las listas, acuerdos. ¿Cómo ve que se está configurando ahora la campaña y el terreno? Bueno, ya más ordenado todo, en tierra derecha, estamos esperando, ¿no es cierto?, que se cierre el proceso de revisión, validación de todas las candidaturas, pero ya han sido todas inscritas, en el caso de demócratas, todas con sus documentos, antecedentes arriba del sistema, y preparándonos para ir cumpliendo todos los plazos legales de despliegue territorial. Tú sabes que hay normas bien claras y estrictas desde cuándo se puede hacer campaña, con todo lo que es programa de gobierno, lineamientos de la candidatura presidencial. Así que muy, muy contentos de este nuevo escenario donde estamos reconfigurando el centro político, las fuerzas políticas, tratando de hacer que los extremos de nuestro país queden aislados, porque creemos que no le hacen bien a hombres y mujeres en Chile. En medio de eso, ya entre el trabajo de los programas, vamos a hablar de eso en algunos minutos, pero una cosa muy breve respecto a las listas. ¿Qué le parece cómo cambia el escenario con el no acuerdo del oficialismo? Ellos ya no van en una lista única como siempre se pensó que iba a ocurrir, sino que en dos. ¿Cómo cambia eso el escenario para ellos y para ustedes también, para todos? Bueno, la verdad es que da cuenta, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el oficialismo respecto de no tener la capacidad de no solo coordinarse, sino que las distintas fuerzas se agrupan según intereses que no necesariamente tienen que ver con los intereses políticos de ellos, sino que más bien los intereses individuales de algunas candidaturas. Pero mira, eso no es un tema nuestro, un tema que ellos tienen que evaluar y ver cómo enfrentan. Nosotros estamos concentrados en este pacto de Chile grande y unido, que lo que quiere es poner a las personas en el centro, dar respuesta en materia de seguridad, por cierto, que es la primera prioridad de hombres y mujeres, seguridad ciudadana, pero también seguridad económica, el tema empleo, el ser capaces de dar respuestas a un país que necesita soluciones. Tú ves que las mujeres principales perjudicadas en este gobierno con desempleo, en un año el gobierno de el presidente Boric y su ministra del Trabajo, Janet Jara, hoy candidata a la presidencia de la República, crearon 141 empleos. Y quien lidera este pacto de Chile Grande y Unido, Evelyn Matei, en su gestión creó 1 millón de empleos, y esa es la apuesta, esa es la promesa, ser capaces de generar empleo. En mi región, en la región del norte, en la región del norte del sur, generar empleo y dar respuesta a un tema que es tan básico, que las familias puedan satisfacer necesidades fundamentales. Bueno, ¿cómo ve usted que se aborda eso desde las otras campañas? Porque justo las dos candidatas, o dos de los candidatos son o fueron ministras del Trabajo. Bueno, yo creo que hay que abordarlo con transparencia, qué hizo una y qué hizo la otra. Y en ese sentido, creemos que Evelyn Matei ha dado cuenta de su capacidad a través de su gestión, que la puede mostrar. Y por eso creemos que es la persona que tiene más competencias, más capacidades, que está preparada para dar respuestas al país, pero además para enfrentar las urgencias que tiene Chile, y que no sean promesas que no tienen respaldo, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la candidata del gobierno. Y en el caso del otro candidato que no tiene experiencia, que no ha mostrado gestión, y por lo tanto, por eso nosotros apostamos a Evelyn Matei como la solución, la persona con competencias, con capacidades para poder dar respuestas a lo que el país necesita. Más allá o no de esa experiencia de haber gobernado antes, el tema que se ha puesto sobre la mesa, lo decía ayer el presidente de Renovación Nacional, lo vuelve a plantear también desde Bópoli, no tiene cuadros, él debería quizá, si ganara, ir a buscarlos cerca de Johannes Kaiser, Libertarios, por ahí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tendría o no tendría cuadros? ¿Va a ser un tema? O, como muchos piensan que es como obvio, que si le vamos a tener que irse con todo el gobierno. Bueno, yo creo que no va a ser tema, porque vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a ganar. Así que lo que hagan o el problema que tengan las otras candidaturas no es un tema que a nosotros nos ocupe. Hoy día tenemos
competencia y capacidad de la candidata. Tenemos además cuadros en infinidad, ¿no es cierto?, de nombres y liderazgos para lo que va a ser la conformación del el gobierno de Evelyn Matei. Y vamos a trabajar para eso. Bueno, más allá de si es un problema o no del candidato Kast, es un tema de campaña, porque obviamente cuando nosotros tengamos que ir a votar, tenemos que ver qué proponen, quiénes son, Así con es. qué gobernarían, entonces como ver desde esa perspectiva. Así es, y por eso nosotros decimos que la candidatura de Evelyn Matei, el conglomerado que hoy día la apoya, que es mucho más amplio, Evelyn Matei es la única que es capaz de convocar de manera más amplia, es quien le da alternativas al país, por su experiencia, por la trayectoria, porque hemos sumado mundos importantes de la llamada exconcertación, donde hay personas como René Cortázar, que fue además ministro del Trabajo y que fue por lejos uno de los mejores ministros, de las mejores gestiones en el país y de los gloriosos 30 años que fueron tan vilipendiados por este gobierno y por esta candidata en particular. Ahora, será complejo entrar en eso porque si es que eventualmente, aunque usted diga que no, llegara a ganar José Antonio Kast, pareciera que lo obvio es que Chile Vamos sí ingresa al gobierno. Entonces puede ser un daño quizás empezar desde ahora a decir que no lo van a hacer y después tener que Es hacerlo, que darse vuelta en la chaqueta. lo que me pasa a mí, Bárbara, es que cuando uno está convencida de algo, trabaja por materializarlo y lo decreta, como decimos nosotros. Y para nosotros, Evelyn Matei no solo es la que tiene mayor competencia, más capacidades, que tiene trayectoria, sino que creemos que es la única que le puede dar certezas al país y por lo tanto, por eso mismo, creemos que ella va a ser quien esté en la papeleta de diciembre, va a pasar a segunda vuelta y va a ganar finalmente la elección. Ponernos en el escenario de qué va a pasar si gana. La verdad es que yo nunca hago política ficción, puedes mirar para atrás mis entrevistas en épocas anteriores y no me vas a encontrar con respuestas en ese ámbito. Pero usted dice no solo que Matei es la única que tiene o puede dar certeza, sino que es la única que le podría ganar a José Antonio Kast. ¿Por qué Además, cómo lo ve? porque creo que en un escenario polarizado puede pasar cualquier cosa. Tuviste que en la elección pasada José Antonio Kast salió primero en las votaciones de primera vuelta, le ganó a Boric, pero Boric se terminó imponiendo. Por eso soy una convencida que la única que le puede ganar a él es Evelyn Matei. ¿Eso es un escenario que pasen los dos a segunda vuelta? Exactamente, que es algo que puede pasar. Mira lo que pasó, ¿no es cierto?, en la elección de Bolivia el fin de semana anterior, no este que pasó. Quien iba último, tercero en las encuestas, finalmente pasa a la segunda vuelta en primer lugar. ¿Cómo ve las encuestas? Ya sabemos que eso es una foto, puede cambiar, siempre de un día para otro todo se puede dar vuelta, pero la candidata Jara pareciera que se quedó estancada, no ha logrado Y ha cambiar. ido bajando, efectivamente, pero son encuestas y hay que obviamente ocuparlas como información, pero no quedarse en ellas como resultado, porque basta ver lo que ha pasado en Chile con las encuestas. En esta misma época, hace 4 años atrás, ninguno de los que pasó a segunda vuelta figuraba como alternativa. Así que, insisto, son fotos, uno tiene que estar atento, mirarlas, pero son solo fotos. Y para irnos a un ejemplo muy, muy reciente, el caso boliviano del fin de semana anterior, no de este que pasó, en que quien iba tercero pasa en primer lugar a segunda vuelta. ¿Cómo ve la candidatura de la candidata Jara? Ella ha dicho que no va a participar más en debate, ha Bueno, acusado que porque la tratan sabe de ser de que, mentirosa porque ella ha tenido varias imprecisiones, fue la palabra que ella le pone. bueno, yo creo que el problema de ella es que es inconsistente en que ganó una primaria haciendo promesas que hoy día no quiere reconocer y no quiere exponerse a los debates donde obviamente estos temas van a ser parte de lo que la ciudadanía escuche. Y ella prefiere repartir besitos, decir que esto se gana con amor, pero para mí que el amor es muy importante, no basta. Ahora, a propósito de los programas, hemos ido pasando de distintos temas según la contingencia. En el último se pone en duda, o al menos el candidato José Antonio Kast dice que quiere eliminar el préstamo de la reforma a pensiones. ¿Qué le parece eso? Porque ha generado ruido desde la candidatura de Janet Jara, lo acusan de querer bajar las pensiones. Desde el comando de Kast dice que no, esto, no van a bajar las pensiones, no se meten con eso, sino más bien van a sacar el riesgo que se le está entregando a las personas que lo perjudica. Además de Mira, obligarlos con un instrumento que renta menos que los otros. yo creo que el drama del acuerdo de pensiones es que no se financia y el tema de este gobierno, el gobierno que se va, que ojo, se fue el ministro de Hacienda, que todavía no está claro por qué se fue. Algunos dicen que las cifras económicas
eran tan malas que para él era insostenible defenderlo y empieza, ojo, a aplicarse la reforma de pensiones ahora y el gobierno le dio un manotazo a Corfo, le dio un manotazo a el Fondo de Estabilización de Seguridad Social, le dio un manotazo al Fondo de Incendios de Valparaíso, solo 90 casas construidas y no hay plata, y no está la plata de el IVA en materia de emergencia, perdón, del subsidio eléctrico. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué se fue el ministro Marcel? Si ha sido un gran ministro según este gobierno, si lo hizo tan bien, si las cifras son tan espectaculares. Él escribió una Y el columna, de tema de hecho. pensiones va a ser un temazo. Sí, hagamos el paréntesis, porque él mismo escribió una columna en la que dice que la misión está cumplida, que estabilizó la economía y da cuenta de algunas cifras en las que básicamente él siente que ya hizo su labor y que está exitosamente cumplida. Mira, yo no sé cuál es su mirada. Si la mirada de él es que logró bajar la inflación y ese era el único objetivo de su misión, claro, él podría decir que cumplió la tarea. Ahora el Banco Central es el que se ocupa de controlar la inflación, pero bueno, si esa es su mirada y él siente que cumplió, bien por él, se va con el corazón satisfecho. Yo creo que los datos económicos son malos cuando tú tienes un 38% de informalidad en el país en materia Ahora, laboral, tenemos un gran problema. hay algunas cifras que son bien objetivas. La meta que se pone el mismo gobierno, que la fija él, respecto a cuál va a ser el déficit, no la cumplió ningún año. No la cumplió y además estaba cambiando la cifra con un decreto que todavía no se publica. Él se va sin saber el país cuál es la nueva cifra. Dijo que era 1,8, algunos dicen que va a ser más alto, eh, pero el déficit. Pero bueno, la verdad es que yo creo que si él se quiere ir contento con que dice que cumplió la misión, entonces yo le puedo decir al ministro que lamentablemente queda harto por hacer para cumplir su misión. Usted está en Hacienda y de hecho el tema de discusión más importante en el Congreso en los próximos meses, pero muy pronto, es la ley de presupuesto para el próximo año. Como dicen. Se fue justo antes de esa discusión. Ministro Grau tiene o no experiencia para hacer una cosa así, en dupla con la mejor Mejor directora de directora del presupuesto de la mundo mundial historia. en materia de presupuesto. Mira, tengo reunión con el ministro Grau ahora, por eso estoy en Santiago. Me voy después de esa reunión nuevamente al Maule, llegué ayer en la tarde. Y esta semana estaré toda la semana en la región, salvo el jueves en la noche, que voy a viajar nuevamente a un encuentro de la minería y me devuelvo nuevamente al Maule hasta el domingo. Pero, pero obviamente hay un tema, el tema de la ley de presupuesto es la ley más importante que se discute año a año en el país. Y esta particularmente especial porque los números no acompañan y hay que ver cuál va a ser el presupuesto para el próximo año, que además es del próximo gobierno. Y yo le voy a pedir al ministro que hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, que se congelen los reavalúos en materia de contribuciones. Eso no afecta al presupuesto, el presupuesto se hace con la recaudación de este año y no afecta a los municipios porque van a seguir cobrando, pero de acuerdo al avalúo que existe. Le voy a pedir también que veamos un tema grave en el país, que es el tema de las listas de espera. Tenemos que decretar, y eso va a ser parte de mi petición en el presupuesto de la Nación, emergencia sanitaria para poder abordar la lista de espera tal como se hizo la ley de emergencia en vivienda. Y creemos que ahí hay que poner un foco especial. Pero obviamente el tema no es menor porque el ministro se va sin haber terminado la elaboración de la ley de presupuesto que se presenta más tarde el 30 de septiembre y el desafío lo tiene el ministro Grau. Ahora, hay confianza porque algunos inicialmente decían, debería haber sucedido el ministro Marcel, la subsecretaria, que además trabajaba directamente con él. Katie Berner, que Sí, además es bien curioso porque podría haber sido la primera ministra de Hacienda mujer simbólico. que lo nombrara un ministro, o perdón, un gobierno que se dice feminista. Los analistas y expertos dicen que no lo hicieron porque así le dejaban a Jara el hacer ese gesto, pero el problema es que Jara no va a ganar, entonces van a haberse farreado la posibilidad de haber tenido a la primera mujer ministra de Hacienda. Y creo que es una mala señal porque ella tenía el conocimiento, el bagaje, el ritmo del ministerio, pero bueno, son cosas que no puedo explicar yo, tiene que explicarla el presidente Gabriel Boric. Respecto al préstamo, ahora volvemos a eso, en la reforma a pensiones. Respecto al tema del préstamo, el tema es cómo va a financiar la reforma de pensiones CAS si eliminara, como no va a ganar, no lo va a tener que hacer, así que prometer es fácil, si eliminara este préstamo.
Desde el punto de vista del préstamo, nosotros hicimos planteamiento y de hecho fue parte de lo que no acogieron, y digo nosotros como demócratas, y es que a medida que se fuera, digamos, teniendo recursos en el fondo de pensiones, se fuera acortando y devolviendo inmediatamente a los trabajadores la plata que prestaban y no a 30 años como quedó. Yo creo que esas modificaciones sí se pueden hacer con estudios y con respaldos a efectos de hacer menos gravosa, ¿no es cierto?, la situación para los trabajadores, pero eliminarlo sin tener los números y la claridad de cómo se va a financiar el sistema de pensiones me parece que es un poco osado, y yo creo que tenemos que ser muy responsables en cómo eh, hacemos las propuestas al país. Insisto, yo fui crítica y tú lo sabes, de la reforma y cómo se acordó, pero creo que cualquier modificación que se haga tiene que ser una modificación con los datos y las cifras en la mano a efecto de tener sostenibilidad en algo que es tan sensible como eso. Señora, respecto a las campañas, usted misma va a la reelección, se planteó por algunos miembros del Partido Socialista que es un tema como debatible, si es que podría o no ser candidata, o anunciaron, en realidad no sé si se va a concretar esa presentación, Yo creo que porque la van a huyendo presentar. porque, ¿sí? Yo creo que la van a presentar, no sé si lo hagan directamente o metan No, alguna no a nivel de mano partido, nos dijo la presidenta, ella lo descartó por anónima. completo. Claro, yo Claro. creo que lo van a hacer y lo van a hacer a través de otro, pero nosotros estamos tranquilos, hemos revisado este tema, revisamos el tema de la resolución del CERVEL a este efecto, lo vimos con los expertos, tenemos un informe en derecho, y obviamente creemos que, bueno, que hay algunos que les gusta ganar las campañas por secretaría o desbancar al contrincante. Yo ya lo he vivido, lo viví en la elección presidencial pasada, me desbancaron y no me permitieron competir. No me extrañaría que ahora intenten, y fue el Partido Socialista, y no me extrañaría obviamente que ahora nuevamente quienes temen a la competencia y a la democracia traten de desbancarme. ¿Qué le parece de dentro de los candidatos? Hay algunos, usted tuvo un rol bien importante en la primera convención desde afuera para el rechazo. Varios de ellos están postulando al Congreso ahora, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sí, yo creo que van a tener que dar cuenta de sus posturas. De hecho, hay varios que están postulando al Senado, institución que querían eliminar, y obviamente nos parece al menos poco honesto ese ejercicio. Pero bueno, ellos tendrán que dar cuenta al país, de lo que querían hacer y de lo que defendían. Hay algunas declaraciones que me parecen de verdad un insulto a la inteligencia del elector respecto de ese tema. ¿Cómo cuáles? Elisa Elisa Loncón, Loncón, por ejemplo, ella ha afirmado que esto exactamente. no era de ella, era de ella lo decía en representación de los Una demás. ardua defensora de las posturas de la convención que nos planteaba algunos le dicen mamarracho constitucional, y que el 63% del país les dijo que no. Y yo sin quererlo me transformé en vocera de esa postura porque me parecía de verdad muy, muy compleja, muy irresponsable, antidemocrática, que nos llevaba derecho a países que no queremos imitar. La ministra Vallejo dijo hace poco que el progresismo no estaba muerto, algunos dicen el octubrismo tampoco. ¿Puede ser esta como otra Yo me medición? siento bien progresista, pero no octubrista y no chavista y no ultrista, y no creo que esas personas deban gobernar. Los ejemplos de autócratas en el mundo que hoy día tienen a sus países sumidos en francos deterioros son varios y múltiples, y que lamentablemente la candidata Jara no condena. Ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y me parece gravísimo. Senadora, para cerrar, a propósito del trabajo legislativo, ya hablamos de la ley de presupuesto, pero que tenga que ver obviamente con Hacienda. ¿Qué pasa con las reformas que se habían planteado? El FES, por ejemplo, que el ministro Marcel tenía ahí un rol muy preponderante, Bueno, la el ley FES, miscelánea de reformas sí, tributarias. el FES se aprobó en la Cámara de Diputados con algunas cosas que no se aprobaron. Yo creo que ese es un tema que tenemos que rechazar. Lo hemos conversado con varios expertos. Es un impuesto a los egresados. Y ahí me gustaría saber cómo van a explicar eso a la clase media, que hace un tremendo esfuerzo para sacar adelante a sus hijos y que van a egresar con una deuda que no es de ellos y que van a tener que pagar. Me parece que de verdad no es reconocer el mérito, el esfuerzo de las familias en nuestro país. Con la salida del ministro Marcel, uno podría pensar quizá que esos proyectos ya van a quedar en nada o confiar en la No, mano política del yo ministro creo que Grau. van a seguir empujándolos. El ministro Nicolás Cataldo está convencido, dijo por ahí que este era un triunfo político del gobierno,
Yo le escribí, le dije que me parecían muy lamentables sus dichos, porque esto debería ser un triunfo para las familias y no un triunfo político del país. Pero claro, cuando le estás poniendo un impuesto a los que egresan, que hacen un tremendo esfuerzo por estudiar, no estás pensando en la familia, estás pensando en cómo te perpetúas en el gobierno con promesas que son vacías. Hoy día el CAE es un tema que uno puede seguir mejorando, pero no es el mismo CAE que se aprobó cuando se permitió que muchos y muchas llegaran a la educación superior. Y creo que todos los mejores que podamos hacer, bienvenidas sean, pero no a costa de la clase media, de los padres y madres que hacen un tremendo esfuerzo por sacar adelante a sus hijos y que van a terminar la educación con problemas de empleo. Mira las cifras, ¿no es cierto?, que tenemos, 141 empleos en un año, una vergüenza, y con una deuda que no es de ellos, es de otros. Muchísimas gracias, senadora, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ti, Bárbara, que tengas buen día. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.